Somos estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAT CETAP Arauca, del programa pregrado Administración Pública Territorial. Estamos en la asignatura de Finanzas Públicas y vamos a tratar en este video el tema de el proceso de paz del Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Nos acompaña Denis Alvear y Anísel Rangel. y quien les habla, Ricardo Andrés Peña. Nacida en medio de la fiebre de la Revolución Cubana y también fortalecida por los movimientos sociales de los años 60. La guerrilla del ELN era, en sus inicios, solo un grupo reducido de estudiantes y activistas en 1964. Al igual que otras facciones armadas ilegales, se aprovechó de la ausencia del Estado y creció en influencia en diversas zonas de Colombia, un fortalecimiento fallido también por el apoyo logístico de La Habana. El Ejército de Liberación Nacional nació en 1964 por una profunda influencia religiosa. Fue liderada por el cura colombiano Camilo Torres. Varios de sus fundadores fueron sindicalistas, estudiantes y campesinos. El ELN cuenta con unos 2.350 combatientes y presencia en regiones como los departamentos de Norte de Santander y Arauca, ya que estos son fronterizos con Venezuela en el nororiente de Colombia, así como en Nariño y Chocó, en el occidente cerca de la Franja del Pacífico. En los últimos años se ha fortalecido militarmente, se ha expandido su presencia del lado venezolano de la frontera. Distintos gobiernos en Colombia han negociado con diversos actores en busca de alcanzar acuerdos de paz. El primer gran acuerdo de paz entre una guerrilla y el Estado colombiano se firmó el 9 de marzo de 1990 en Caloto, Cauca, con el M-19. La Alianza Democrática del M-19, el movimiento político que surgió de la guerrilla que acababa de dejar las armas, tuvo un papel protagónico en la Asamblea Constituyente. El ELN logró imponerse como la segunda fuerza guerrillera. Al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, el ELN fue una emanación de violencia bipartidista, el de sangre entre el poder conservador y las fuerzas liberales que marcó la primera mitad del siglo XX. Y así como sus homólogos leninistas, los guevaristas se convirtieron rápidamente en un objetivo de las Fuerzas Armadas que estuvieron a punto de aniquilarlos. En el 2016, la Misión de Observación Electoral de la OEA pidió al ELN declarar un cese al fuego unilateral, como muestra de respeto ante el acontecimiento histórico de la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP y el plebiscito para referendarlos. El ELN acepta una negociación con el presidente Santos de liberar los secuestrados en su poder. Las primeras negociaciones entre el Gobierno Nacional y ELN se dieron entre 1970, cuando el ELN ya accionaba fuertemente contra el Estado colombiano. El Ejército de Colombia prácticamente desarticuló el mando central de esa guerrilla y el ELN comunicó su interés de dejar las armas al presidente Alfonso López Michels. El gobierno aceptó la propuesta, pero la guerrilla nunca llegó, alegando operaciones militares que impidieron su desplazamiento. Pero para la década de los 90, por primera vez, el presidente César Gaviria logra que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se sienta a dialogar con el gobierno nacional. Y el resultado fue levemente alentador. La corriente de renovación socialista, una disidencia del ELN, se desmovilizó en 1994, pero el grueso de ese grupo guerrillero nunca dejó las armas y siguió delinquiendo, según un recuento del Centro de Pensamientos de Ideas para la Paz. En 1994, cuando Ernesto Samper llegaba a la presidencia de Colombia, volvían a reunirse el Ejército de Liberación Nacional con el gobierno nacional. Esto lo hacían desde el país de Alemania y allí instalaban por segunda vez unas mesas de diálogo. Por eso, en 1998 se firmó un preacuerdo entre la sociedad civil y el ELN
respaldado por el gobierno para iniciar un proceso de paz, pero un atentado en Antioquia del ELN que dejó 70 personas muertas nubló los avances que en ese momento se habían logrado. De estos diálogos exploratorios salió un documento titulado Propuesta de Acuerdo Base Gobierno Nacional, el ELN, como reportó entonces la prensa local, donde se ponen las bases de los negociadores y tocan temas como el cese de fuego bilateral, cese de hostilidades, liberación de secuestro y una hoja de ruta para avanzar con los negociadores. Durante su primer mandato de Álvaro Uribe Vélez, se hicieron unas fases exploratorias que se habían propuesto entre Cuba y Venezuela para llegar a unos acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y allí, con el apoyo del presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, el escritor colombiano Gabriel García Márquez y los gobiernos de España, Suiza y Noruega se unían a estos diálogos con el fin de apoyar esta fase exploratoria que pintaba muy bien sobre el año 2005 y 2007. El 11 de mayo del 2015, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizó a la delegación del gobierno colombiano a que se reunieran con los jefes guerrilleros de las FARC y del ELN. En septiembre del 2015 se anunció por parte de la senadora de la República, Piedad Córdoba, que desde hace 14 meses se empezó en Ecuador la fase exploratoria para empezar a concretar una agenda para los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. El 30 de marzo de 2016, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anunciaron en conjunto el inicio formal del proceso de paz para acabar el conflicto armado, una agenda de diálogos que completa más o menos 6 puntos en discutir. 1. Participación de la sociedad. 2. Democracia para la paz. 3. Víctimas. 4. Transformación para la paz. 5. Seguridad para la paz y dejación de las armas. 6. Garantías para el ejercicio de la acción política. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue recibido en París por su homólogo francés, Emmanuel Macron. En el encuentro hablaron de paz total. Importante noticia sobre la que nos amplía a esta hora Luis Eduardo Maldonado. 2 horas duró la reunión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Fue recibido en el Palacio del Elíseo, donde recibió honores militares. La noticia es que Francia acaba de anunciar que va a promover un grupo internacional que aporte dinero, que aporte economía a Colombia para la implementación del acuerdo de paz. Dinero que estaría dirigido especialmente al campo. Habla el presidente Gustavo Petro. Convocando una mesa de donantes para cofinanciar la reforma agraria en Colombia. En tercer lugar, pues nos van a acompañar en los esfuerzos por el mejoramiento de las relaciones de Venezuela con el mundo, que pasa por el compromiso venezolano de realizar elecciones en el 2024. Además, el presidente Gustavo Petro acaba de confirmar que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ya tiene listo el número de negociadores. Por su parte, el gobierno colombiano también está en la elaboración de esta lista. Horas antes, el presidente había hablado de Nicaragua, de la pretensión del gobierno de Nicaragua sobre el mar territorial. Con Ortega tenemos un litigio, nos está quitando el mar. Sobre el tema de Venezuela, en las próximas horas habrá una reunión clave que podrá definir la democracia de ese país. Una reunión de Colombia, Chile y Argentina para buscar la reactivación de la Mesa de México, es decir, la mesa donde podrían convocar a Nicolás Maduro y a los sectores de la oposición para definir fecha de las elecciones el próximo año. Desde París, Francia, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Después de todos los intentos, de estos largos procesos, donde varios presidentes apostaron a diálogos, donde hubo un cumplimiento de las dos partes, el 8 de agosto del 2022, Gustavo Petro Urrego anuncia nuevos diálogos con las guerrillas del ELN. Y por esto, el 9 de agosto de 2022, viaja una delegación gubernamental a Cuba para contactar al equipo negociador del ELN. Después de varias acciones donde el Ejército de Liberación Nacional, ELN, da una buena cara y va encaminada hacia diálogos de paz, el 21 de noviembre del 2022 se hace un reinicio de los diálogos de paz en un hotel de Caracas,
el gobierno y el ELN inician de manera oficial los diálogos de paz. Con la mesa de negociación instaladas en Caracas, el gobierno nacional, ya para finalizar el año 2022, el 31 de diciembre, por medio del presidente Gustavo Petro, anuncia un cese al fuego bilateral por 6 meses con 5 grupos armados ilegales y entre ellos el ELN. El 12 de agosto del 2022, el gobierno Petro reconoce a los negociadores del ELN. Para allí, el 13 de agosto del 2022, el ELN libera a 9 personas secuestradas. Por ello, una vez confirmado el reinicio de los diálogos de paz con el gobierno. Con la mesa de negociación instaladas en Caracas, el gobierno nacional, ya para finalizar el año 2022, el 31 de diciembre, por medio del presidente Gustavo Petro, anuncia un cese al fuego bilateral por 6 meses con 5 grupos armados ilegales y entre ellos el ELN.